Geomorfología de la República Mexicana. En los últimos años ha sido frecuente dividir nuestro país para estudiar su geomorfología en 5 zonas o elementos conocidos como división pentagráfica, que se integra del modo siguiente: macizo continental, porción ístmica, región peninsular yucateca, región peninsular californiana y conjunto insular. Figura 3.1. Sin embargo, parece conveniente formar más grupos y estudiar la porción continental fraccionada. Por ello consideramos como elementos las unidades orogénicas que caracterizan el relieve, depresiones, llanuras o planicies que se forman en torno o en medio de las anteriores y a las que llamaremos regiones geomórficas. Además, y por separado, las islas que posee el país, véase capítulo 5, cuadro 3.1 y figura 3.2. Unidades orogénicas. Sierra Madre Occidental. Se extiende cerca de la costa occidental de nuestro país, siguiendo una dirección nor-noroeste y sur-sureste. Se inicia a 50 kilómetros al sur del límite internacional con Estados Unidos de América, para terminar en el río Santiago, donde toca la cordillera neovolcánica, figura 3.3. Tiene una longitud de 1.250 kilómetros y su anchura media es de 150 kilómetros. En su porción norte está separada de la costa a 300 kilómetros y es más ancha. En cambio, en el sur, reduce su anchura y se aproxima más al mar, a tal grado 50 kilómetros, que prácticamente desaparece la planicie costera. Su altura media es de 2.250 metros y tiene cimas que alcanzan 3.000 metros en la región tarahumara y de Tepehuanes. Por su continuidad, sirve de barrera occidental a la antiplanicie mexicana y limita la planicie costera del Mar de Cortés y parte de la del Océano Pacífico. Geológicamente se integra por algunas formaciones premesozoicas plegadas, que posteriormente fueron cubiertas por corrientes de materiales extrusivos, producto de magmas superficiales que brotaron de volcanes que aparecieron a lo largo del eje de la estructura, así como intrusiones de grandes dimensiones en forma de batolitos, lacolitos y diques. Es conveniente apuntar que la erosión ha labrado el relieve moderno en rocas ígneas. Sus cimas no definen un parteaguas continuo. La erosión actuó en la parte norte, que hoy constituye el origen del río Yaqui, río Papigochic, y en la parte sur se dio paso al río San Pedro Mezquital. El sistema Lerma-Chapala-Santiago propiamente no cruza esta sierra, sino que utiliza el contacto de ella con la serranía neovolcánica y sirve, por tanto, como límite meridional. En diversas regiones recibe nombres locales, entre otros, Sierra San Bernardino, Nacosari y Pulpito en Sonora, Parral en Chihuahua, Tarahumara entre Chihuahua, Sonora y Sinaloa, Tepehuanes entre Durango y Sinaloa, Bayas en Durango y Nayarit en esta misma entidad. Sierra Madre Oriental, situada en la parte este del Zócalo continental, con una dirección general del nor-noroeste a sur-suroeste, se inicia en el sur del estado de Texas, en la región del Big Bend, para continuar dentro del país en la Sierra del Burro y terminar en el Cofre de Perote, punto de contacto con la cordillera neovolcánica. Tiene una longitud de 1.350 kilómetros y una anchura media de 150 kilómetros. Las cimas conservan en lo general una altitud de 2.200 metros y alcanzan como máximo 3.000 metros. En su parte norte se separa hasta 500 kilómetros de la costa, pero converge hacia ella en el sur, al grado de que al terminar en el Cofre de Perote solo queda 75 kilómetros del mar. Por esta circunstancia, la planicie costera es muy amplia, se extiende dentro de Estados Unidos de América y constituye la provincia fisiográfica que se ha llamado Llanoria. Desde un punto de vista exclusivamente geomorfológico, esta unidad orogénica no satisface los requisitos para ser en toda su longitud una cordillera o sierra madre, pero es preferible conservar la denominación tradicional.
advertidos que desde Big Bend en Estados Unidos hasta Monterrey ha sido profundamente alterada por procesos de erosión y sedimentación. Está formada en su parte profunda por lechos sedimentarios premesozoicos plegados y ha recibido materiales ígneos, tanto en su forma extrusiva como intrusiva. Recibe numerosos nombres regionales: Big Bend en Texas, Serranía del Burro de la Bahía y de la Gloria en Coahuila y Nuevo León, Sierra de las Mesas del Jabalí, Sierra Gorda y de Cucharas en Tamaulipas, Sierra del Maguey, de la Colmena, de la Hierbabuena y Zacualtipán en San Luis Potosí, con los particulares nombres de Micos y Xilitla en el extremo sureste, Sierra de Hidalgo y Sierra de Puebla, entre otros. La erosión, al capturar clandestinamente la parte sur de la altiplanicie, hizo que la Sierra Madre Oriental fuera cruzada por un profundo desfiladero que da salida al río Moctezuma, formador del Pánuco. Cordillera Neovolcánica. Se extiende del Océano Pacífico al Golfo de México, constituyendo una ancha faja de 130 kilómetros que arranca en la costa occidental, desde la desembocadura del Río Grande de Santiago hasta la Bahía de Banderas. Continúa hacia el sureste hasta encontrar el volcán de Colima, figura 3.5, y luego sigue aproximándose al paralelo 19 grados N para llegar al pico de Orizaba y al cofre de Perote, figura 3.6, en donde prácticamente se interrumpe, alcanzando 880 kilómetros de longitud. Del cofre de Perote parte una derivación de 100 kilómetros de longitud hacia la punta de Villarrica al norte del puerto de Veracruz. La serranía está constituida por materiales ígneos extrusivos y aloja numerosos volcanes, por lo que es correcto darle el nombre que hemos apuntado, teniendo en cuenta que es la última zona de actividad volcánica en nuestro país. A causa de la dureza de los materiales que la forman, la erosión ha tenido menos vigor, por lo que en general es sumamente elevada y sus cimas son las más altas del país, algunas coronadas de nieves persistentes. Limita a las sierras Madre Oriental, Occidental, del sur y de Oaxaca y se une a ellas en sus extremos. Esta importante estructura tiene influencia en numerosos fenómenos físicos, geológicos y humanos, porque posee continuidad orográfica y los puertos por los que puede ser cruzada son muy elevados, con parteaguas no interrumpido. Constituye un límite altimétrico que, a la vez, es límite climático, biogeográfico y aún de equilibrio interno, pues al norte de ella no hay actividad sísmica y al sur sí. No cabe duda que es acertado considerar a esta serranía como límite físico entre el norte y Centroamérica, así como límite altimétrico, orográfico, climático, divisorios de aguas infranqueadas, límite biótico y etnológico. Los materiales básicos son esquistos, areniscas y calizas del Cretácico inferior, generalmente plegadas y sujetas a un levantamiento, que más tarde sufrió grandes fracturas, por donde salieron los materiales ígneos que a finales del Mesozoico y principios del Cenozoico cubrieron una ancha faja modificando por completo el relieve, como ocurrió en el caso de la Cuenca de México, que perdió su comunicación con el río de Balsas. Es interesante recordar que a lo largo de esta cordillera se observa disminución de la actividad volcánica en la parte oriental y un vigor y aún persistencia de dicha actividad en el extremo occidental. Sus más importantes volcanes fueron señalados anteriormente. Reciben numerosos nombres locales, entre ellos Sierra de Tlahuilotepec en Veracruz, de Tlaxco en Tlaxcala, Sierra Nevada entre los estados de México y Puebla, el Ajusco entre la Ciudad de México y Morelos, los Montes de las Cruces de la Gavia y San Andrés en el Estado de México, Mil Cumbres de Apatzingán y del Tigre en Michoacán. Sierra Madre del Sur. Se extiende a lo largo, muy cerca de la costa del Pacífico, desde la cordillera neovolcánica en el Cabo Corrientes hasta el Istmo de Tehuantepec.
Su longitud es de 1.200 kilómetros con una anchura media de 100 kilómetros, que en el estado de Oaxaca se amplía hasta 150 kilómetros. Conserva una dirección general de noroeste a sureste. Por estar situada la serranía muy cerca de la orilla del mar, la planicie costera es sumamente angosta, de 50 a 100 kilómetros, y con frecuencia no existe. Posee la característica de tener su cresta a una altitud constante de poco más de 2.000 metros, excepto en unas cuantas cimas elevadas que sin embargo no pasan de 2.500 metros, por lo que ha sido fácilmente cruzada por varias corrientes, al capturar diversos escurrimientos endorreicos. En toda su extensión tiene una vertiente sudoccidental, directa al Océano Pacífico, y gran parte de su vertiente interior se encuentra localizada en las cuencas de los ríos Balsas, Verde y Tehuantepec. Esta serranía, que se formó a fines del Cretácico superior y principios del Cenozoico, fue formada por rocas sedimentarias paleozoicas, pizarras cristalinas e intrusiones de granitos, y está coronada en algunas partes por manchones o bloques de caliza mesozoica. Las rocas ígneas del Cenozoico son frecuentes en esta región, como las andesitas, basaltos y riolitas. En Oaxaca, pórfidos, basaltos, granitos, monzonitas, granodioritas, monzodioritas, dioritas y gravas en Michoacán. Esta sierra comenzó a levantarse a principios del Cenozoico por efecto de plegamientos. Fenómenos orogénicos posteriores capturaron la antigua salida del río Balsas, por lo que recuperó su cuenca cerrada. Más tarde labró por erosión su desembocadura actual. Recibe los nombres locales de Sierra del Cuale, del Parnaso y del Perote en Jalisco, de Calcomán en Michoacán, de Cuchilla, Cumbres de la Tentación, Jaliacá, y de Tenango en Guerrero, Colotepec, Juquila, Miahuatlán, San Pedro el Alto, Cacalote, Mogate y de la Garza en Oaxaca. Sierra Madre de Oaxaca. Los estudios modernos han demostrado la conveniencia de separar una parte de la serranía que antes se consideraba parte de la Sierra Madre Oriental, por cruzar la mayoría del estado de Oaxaca. Se le ha dado el nombre de Sierra Madre de Oaxaca. Arranca del Pico de Orizaba y termina en el Istmo de Tehuantepec, después de hacer contacto con la Sierra Madre del Sur. En ella aparecen materiales sedimentarios premesozoicos y tiene materiales ígneos, tanto intrusivos como extrusivos. Tiene una longitud de 300 kilómetros y 75 kilómetros de anchura media. Su altura por lo general sobrepasa los 2.500 metros y las cimas son superiores a 3.000 metros. Por la vertiente del Golfo de México define una amplia planicie costera que se conecta con la limitada por la Sierra Madre Oriental y con la meseta central de Chiapas. Recibe los siguientes nombres: Sierra de Songolica en Veracruz, Colorada en Puebla, de Huautla de San Juan del Estado, de Juárez, Ixtlán y Mije de Simazulapan y de Nochistlán en Oaxaca. Figura 3.7. Sierra atravesada. A pesar de su corta longitud, las características especiales de orden geológico y su reducida altitud hacen necesario considerar como unidad independiente la serranía que recorre el Istmo de Tehuantepec en dirección oeste-este, con una longitud de 100 kilómetros. Su altura media es del orden de 500 metros sobre el nivel del mar y tiene un puerto cerca de la estación de Chivela a 244 metros, que se ha seleccionado como paso obligado del proyectado canal interoceánico. Sus mayores eminencias no sobrepasan los 650 metros de altitud. Está formada por gneiss, esquistos cristalinos y materiales intrusivos. Sierra Madre de Chiapas. Situada en su mayor parte dentro del estado de Chiapas y una pequeña porción en Oaxaca, puede considerarse que se extiende desde el río Ostuta hasta la frontera con Guatemala
donde penetra. Ocupa la parte sur de esos estados y se extiende en las proximidades del Océano Pacífico, constituyendo una divisoria de aguas continentales que deja al sur la vertiente del Pacífico y al norte el valle central de Chiapas, que desagua en el Golfo de México. Su longitud es de 280 kilómetros y la altitud media es de 1500 metros. Si bien tiene algunas cimas más elevadas, particularmente en su porción oriental, en la que su anchura llega a 90 kilómetros, se destacan cimas tan importantes como la Cruz de Piedra, 2500 metros, el Cerro San Miguel, 2800 metros, el Pico de Niquibil, 2725 metros, y el volcán Tacana, 4026 metros. La cima de este último es vértice del límite internacional con Guatemala. Es interesante mencionar que los puertos que permiten la comunicación con la parte central del estado se localizan en el poniente, precisamente entre los valles de los ríos Osuta y Cintalapa, por una parte, y Jiquipilas y Arriaga por otra. El primero ha sido empleado para dar paso a la carretera panamericana. La sierra está formada por rocas cristalinas arcaico-paleozoicas, sedimentos mesozoicos y rocas volcánicas recientes. Es interesante señalar el contraste de las vertientes. Es violenta y pronunciada en el declive sur y más atenuada hacia el norte. Meseta central de Chiapas. Meseta central de Chiapas. Forma una angosta elevación bastante plana con 50 kilómetros de anchura media, cuyo eje principal es de 250 kilómetros en dirección noroeste a sureste, desde el río Mezcalapa hasta Guatemala, al unirse con el nudo de los Chuchumatanes en Guatemala. Está compuesta esencialmente de areniscas, lutitas, margas del Plioceno y materiales ígneos. Durante el Plioceno, por efecto de empujes verticales, emergió un bloque con estratos horizontales que, por estar limitado por cantiles y no tener eminencias en sus vecindades, corresponde a la típica unidad geomórfica llamada mesa. Esta tiene una altitud media de 2000 metros, si bien en el noroeste es más elevada, ya que en San Cristóbal alcanza 2400 metros de altitud y en Comitán, el sureste, 1620 metros. Por efecto de la erosión, los materiales ígneos han sobresalido hasta formar una cadena conocida con el nombre de Sierra de San Cristóbal, con alturas comprendidas de 2500 a 3000 metros, que en su extremo noroeste es también llamado Sierra de Pantepec. Cabe señalar que en algunas partes de esta meseta aparecen formas kársticas, similares a las que particularizan el suelo de la península yucateca. Plataforma yucateca. Comprende la península de Yucatán, limitada por el litoral del Golfo de México, el Canal de Yucatán y el Mar de las Antillas. Como el sur carece de un accidente característico, consideramos una línea imaginaria que, partiendo del suroeste de la laguna de Términos, en la desembocadura del río Palizaba, concluyera en el fondo suroeste del Golfo de los Mosquitos en Guatemala. Tiene una anchura media de 350 kilómetros y una longitud de 500 kilómetros. De esta área así limitada, 3/4 partes pertenecen a México, 1/8 a Guatemala y otra más a Belice. La persona que por primera vez visita la región se siente transportada a una lejana comarca, porque sus características son diferentes de las del resto de nuestro país, tanto por la uniformidad de su superficie como por las persistentes formaciones kársticas, calizas, que la cubren y la total ausencia de corrientes de agua superficiales. Aceptada la denominación de losa de Yucatán, se trata de una masa compacta a la que no se han encontrado fracturas tectónicas. Se considera que está formada por rocas sedimentarias cretácicas que descansan en formaciones terciarias y que no han recibido movimientos orogénicos notables. Solo a partir del Plioceno se manifestaron esfuerzos epirogénicos generales.
sucediéndose alternativamente movimientos de inmersión y demersión. Esto último es aún perceptible como ocurre en Puerto Progreso, donde en 110 años el mar se ha retirado aproximadamente 200 metros. No es correcta la creencia de que la península de Yucatán es un producto fosilífero de los materiales que la forman. Las calizas del subsuelo se produjeron como resultado de la sedimentación en aguas profundas y SAGCAP, que es el material superficial en aguas someras. La superficie es bastante plana, con una suave e imperceptible inclinación de sur a norte. No hay elevaciones de importancia, solo está una pequeña cadena de 100 kilómetros de largo y 5 kilómetros de ancho con 100 metros de elevación máxima, que se extiende en Sacabá, Imuna, Aticul y Tul, para terminar al sur de Peto, que se conoce con el nombre de Sierrita, y tiene dirección general de noroeste a sureste. La superficie de la plataforma muestra las características morfológicas del karsto, resultado de la acción erosiva de las aguas cargadas de anhídrido carbónico que al circular entre grietas y fisuras las amplía, hasta convertirlas en cavernas en las que se pueden encontrar estalagmitas y estalagmitas. Figura 3.8. Cuando las bóvedas de las cavernas se derrumban, estas forman un cenote. Figura 3.9. Las cavernas pueden producirse por fallas o hundimientos de origen tectónico o por los procesos de disolución antes mencionados. Como la plataforma ha sido intensamente fracturada, el agua de las lluvias ha tomado vías subterráneas, y a pesar de la presencia de lluvias generalmente superiores a 1000 milímetros, las corrientes superficiales no existen o tienen corto recorrido y tampoco han intervenido en el modelado de la superficie. En esta zona, la topografía superficial ha sido influida por el drenaje subterráneo y se encuentran numerosas aguadas, resultado de los hundimientos particularmente en la porción oriental-sureste. Mucho se ha discutido sobre cuál es el origen de las formas topográficas yucatecas. Recientes investigaciones permiten afirmar que fueron resultado de la erosión debajo de las aguas de mares poco profundos y por la acción combinada de la erosión producida por el oleaje y la disolución química, hasta que ya dentro de la atmósfera el agua meteórica, rica en anhídrido carbónico, actuó con más intensidad. Sistema californiano. Se localiza a lo largo de la península de Baja California con una dirección general nor-noroeste a sur-sureste, limitada al norte por el Valle de San Joaquín, dentro de Estados Unidos de América, y al sur por Cabo San Lucas, figura 3.10, tiene 1430 kilómetros de longitud y una anchura media de 75 kilómetros. Sus mayores alturas las alcanza en la parte norte con 2200 metros y las menores en las cercanías de La Paz, donde se deprime hasta quedar a 250 metros. Puede considerarse que la cadena montañosa conserva una altitud media de 1000 metros. Son muy característicos los picos erguidos, desgarrados, generalmente desprovistos de vegetación, coloreados por bandas superficiales de hematitas y limonitas, que les dan apariencia interesante. Está formada por rocas ígneas postcámbricas, principalmente granitos fracturados. No han perdido por efecto de la erosión los sedimentos paleozoicos y mesozoicos. Ofrece en su parte media y norte materiales piroclásticos y extrusivos. De norte a sur recibe los siguientes nombres: Sierra de San Jacinto, Santa Ana y San Bernardino, en Estados Unidos de América. Sierra Juárez, ya en territorio mexicano, coronada por amplias y elevadas mesetas. San Pedro Mártir al sur,
con cresta afilada rematada por altos picos. En la parte media se presentan las sierras de Calamanjue y Santa Catarina, que, unidas más al sur, se llaman de San Borja, para después denominarse Sierra de Mulegé, de la Concepción, también de la Giganta y San Telmo. Después de un bajo puerto entre La Paz y Todos Santos, se levantan la Sierra de la Laguna y la de San Antonio, y más hacia el sur se eleva la imponente estribación que constituye el Pico de San Lázaro. Al este, cerca de la frontera y paralela a la primera, se encuentra una corta y baja serranía que recibe los nombres de Sierra Pinta y Sierra de Tinaja, en Alta California, y de Cucapás, en nuestro país.